El sol poniente pintaba el mar de colores púrpura. Maxime miraba el agua, escuchaba el tranquilo murmullo de las olas y pensaba en lo bien que se estaba allí. De niño había soñado con ser marinero, leyendo las historias marinas de Jack London, pero este sueño, como muchas otras cosas en su vida, seguía siendo un sueño. ¿En qué estás pensando?, preguntó Boris con una sonrisa. Muévete. Así que... nada, estoy mirando al mar. Maxime se movió, liberando una parte de la estera de la playa. Es hermoso aquí. Es mejor, asintió Boris. Venimos aquí casi todos los años, solo que el año pasado no vinimos. De hecho, era mi primer viaje al extranjero. Maxime cogió una piedra y la tiró al agua. No exageres. Abjasia no puede ser llamado un país extranjero. Pero técnicamente lo es, ¿no? Técnicamente, tal vez. Pero en la práctica, el espacio es propiedad de quien lo gestiona. Tomemos Kosovo, por ejemplo. Formalmente pertenece a Serbia, pero ¿a quién le importa? El que es más fuerte tiene razón. Y eso lo dice todo. ¿Te gusta hablar de política?, sonrió Maxime. Más exactamente de geopolítica. Simplemente me gusta seguir el curso de los procesos del mundo. En primer lugar, es interesante. Y en segundo, me permite identificar nuevos patrones. Boris miró a su alrededor. Oh, vienen nuestras brujas. Van a arrastrarme al agua otra vez. Maxime se dio la vuelta y ahí estaban Iris, Rada y Oksana. Caminaban hacia ellos. Iris decía algo. Oksana reía en voz baja. Rada, como siempre, sonreía discretamente. Era extraño darse cuenta de que ninguno de los presentes en la playa sospechaba siquiera quiénes eran realmente esas chicas. Mirándolas, Maxime pensó con tristeza que probablemente así es como se nos escapan muchos misterios asombrosos. Están aquí, cerca, al alcance de la mano, pero no los conocemos. Maxime, Boris e Iris se mudaron a Sukhumi hace 8 días. Intentaron no hablar de lo que había ocurrido en Helendijk. Sí, Kramer recibió su merecido, pero aún quedaba un residuo desagradable en sus almas. Sin embargo, no todos lo tenían. Incluso el primer día de su estancia en Sukhumi, Iris habló de la muerte de Kramer, con su sabor habitual. ¿Has visto los carteles en los postes que dicen «No entres, te matarán»?, preguntó mirando atentamente a Maxime. Kramer se había subido a uno de esos postes. Si no hubiera llegado hasta nosotros, ahora estaría tirado en la playa, no en un ataúd. Reflexionando, Maxime se inclinaba a estar de acuerdo con ella. Oksana y Rada se habían reunido con ellos hacía 3 días, después de que Roman y Denis regresaran a Krenovsk. Maxime recibió la llegada de Oksana con una alegría contenida. Ya era consciente de que estaba enamorado de aquella chica. Además, era la única con la que se sentía a gusto. De Iris siempre cabía esperar alguna payasada, y Maxime incluso tenía un poco de miedo de Rada. Él solo sabía qué clase de poder tenía dentro esta dulce y modesta chica. Comparada con ellos, Oksana parecía una tonta inexperta. Como Iris la había llamado una vez, aún tenía mucho que aprender. En este aspecto, ella y Maxime eran muy parecidos. Eso los unía aún más. En su corazón, Maxime acariciaba el momento de regresar a Rostov, con la esperanza de que Oksana se fuera con él. Después tenían que crear su propia banda, de hecho, desde cero. Las chicas se acercaban cada vez más y la gente les prestaba atención, sobre todo a Iris, cuya torneada figura y suave andar atraía las miradas de los veraneantes. «Apuesto que va a decir algo desagradable», dijo Boris en voz baja, refiriéndose obviamente a Iris. Podía verlo en su sonrisa. Así es como resultó. Iris miró a Maxime con indiferencia y negó con la cabeza. «Te ves mucho mejor con ropa», dijo. «No hay nada que ver, Boris. Cuando llegues a casa, no olvides enseñarle el camino al gimnasio». «Y a ti se te cae el pelo», dijo Maxime, «y roncas mientras duermes». «No, está bien», Iris sacudió la cabeza. «Qué primitivo. Además, ya sabes que tengo el pelo fino y duermo más tranquila que un ratón. Te pongo un suspenso». Iris se quitó la ropa y extendió la esterilla de playa. Sacudió la cabeza con elegancia mientras se sentaba, con una cascada de lujosa melena que le caía por los hombros. Arreglándose las gafas de sol, la chica se tumbó, muy consciente de cuántos ojos la miraban en esos segundos.
Maxim tenía que admitir que se veía maravillosa. «Está de mal humor», dijo Oksana, extendiendo su esterilla. «Se rompió una uña». «¿Contra quién?», preguntó Boris con pereza, y todos rieron. Incluso Iris sonrió. «¿Lo veis?», le preguntó a Maxim sin volver a la cabeza. «Así se hace». «Voy a nadar», dijo Rada. «¿Quién viene conmigo?». Maxim miró a Oksana, dándole un ligero codazo con la mirada. «¿Vienes?». «Nosotros», respondió Oksana. Agarró a Maxim por el brazo, lo levantó de un tirón y lo arrastró hacia el agua. La muerte de Kramer no fue un gran golpe para Dax. La gente va y viene, pero el caso permanece. Mucho más problemática fue la desaparición de unos documentos. Resultó que Kramer se los había llevado consigo a Helenditch. «Ha sido un estúpido», suspiró Dax, al enterarse de la desaparición de los documentos. «Debería haberle partido el cuello yo mismo». «Por cierto, ¿cómo murió?». Dax miró al hombre alto y encorvado que tenía delante, de unos 45 años. Valentín Karentinok, alias Krasnolov, representante de la Legión en la región de Krasnodar, había venido personalmente a informar a su señor de lo sucedido. «Aquí». Krasnolov dio un paso y colocó la cinta de vídeo sobre el escritorio de Dax e inmediatamente retrocedió. «Está todo aquí». «¿Conseguiste filmarlo?». Dax miró sorprendido a su compañero. «No para nosotros». Krasnolov tosió. Evidentemente algo le confundía. «El caso es que nuestro hombre a cargo del centro recreativo se permitió instalar cámaras de vídeo en las habitaciones. Lo hemos descubierto ahora al registrar las habitaciones. El cabeza de Cholito dice que estaba haciendo vídeos solo para estar en el lado seguro, por si acaso». Dax frunció el ceño. Se sentó golpeando la mesa con los dedos durante unos segundos y luego volvió a mirar al flautista de Amelín. «¿Estás diciendo que me filmó a mí también?». «Yo también estaba de vacaciones allí y no estaba solo. Lo sabes muy bien». «Señor Dax, le hemos incautado más de 100 cintas de vídeo y te juro que no he visto ni una sola de ellas. Las traje conmigo y ahora son tuyas. Ni siquiera miré las etiquetas, simplemente las empaqué y las traje conmigo». «¿Qué le has hecho al maestro de la base?», preguntó Dax, cogiendo una cinta de vídeo de la mesa. «Nada todavía, está bajo custodia. ¿Quieres hablar con él?». «No, gracias». Dax pensó un momento. «Llévalo mar adentro, lejos de la orilla. Átale los pies y empújalo por la borda. Que nade hasta ahogarse. Quiero que sufra. No te olvides de grabar un vídeo de ese momento trascendental». «Se hará». El flautista de Amelín se animó, sintiendo que la tormenta había pasado. «¿Ya has visto esto?». Dax golpeó la cinta contra la mesa. «Sí», asintió el flautista de Amelín. «Teníamos que verlo». Suspirando, Dax se levantó de la silla y se acercó al televisor que había en el armario. Suspirando, Dax se levantó y colocó la cinta en la ranura de vídeo. Cogió el mando a distancia, volvió al escritorio y se sentó de nuevo. Encendió la cinta y se quedó mirando la pantalla. «La calidad no es la mejor», explicó Krasnolov en un susurro. «Había una lente muy pequeña». En la pantalla Kramer, aún vivo, se iba a la cama. Se metió en la cama, cogió un libro, empezó a leer. «Ahora», susurró de nuevo el flautista de Amelín, «¿ves que la máscara se ha deshecho? La trajo consigo. Ahora mira la cabecera. Ahí, ¿ves?». «Cállate», le cortó Dax, mirando fijamente a la pantalla. El bigote de acero que había salido de la cabecera ya rodeaba el cuello de Kramer, y entonces apareció un hombre en el encuadre. Se quitó la máscara, pero Dax no pudo ver la cara. Pero no le hizo falta, pudo oír a Kramer pronunciar su nombre temeroso. «Astuto, otra vez», susurró Dax. «Maldita sea». El flautista de Amelín guardó prudente silencio, solo era consciente de que su jefe estaba de mal humor. La cabecera, mientras tanto, había soltado un segundo bigote de acero y se congeló frente a la cara de la víctima. Dax no escuchó con demasiada atención el diálogo de Sly y Kramer. Solo sabía que vería la cinta más de una vez. Toda su atención se centró en los bigotes de acero, y Dax pensó que aquello iba en serio. Ni siquiera la máscara que llevaba ayudaba.
Dax frunció el ceño, y luego se estremeció cuando el bigote de acero atravesó la frente de Kramer. La propia frente de Dax estaba cubierta de sudor. Sí, esto se está poniendo serio. En la pantalla, mientras tanto, todo había terminado. La cabecera volvió a retraer sus bigotes. Sly salió del campo de visión del objetivo. «Eso es todo», explicó el flautista Damelin, y luego añadió en voz muy baja: «¿Puedes explicar lo que era?». «Fue la muerte», respondió Dax con la misma tranquilidad. Tras un pequeño silencio respiró hondo. «Ese es un material muy valioso». «Valentín». «Alexei Dranovich, muy valioso». «Has hecho un buen trabajo. Pensaré tu traslado a Moscú. Aquí hay mucho que hacer. Vete a casa y no olvides traerme la cinta». «Muy bien, mi señor. Así se hará». Maxim disfrutó mucho de sus vacaciones en Abjasia. Mar cálido, gente amable, buena compañía. ¿Qué más se necesita para pasar el tiempo con placer? Pero todo llega a su fin, y este cuento de hadas también había terminado. Sin embargo, Maxim no se tomó su regreso a Klenovsk sin placer. Tenía algo que hacer. Si algo le preocupaba era el papel del gorrón. Maxim no estaba acostumbrado a vivir a costa de los demás. Por eso, a principios de septiembre, el tercer día de su regreso, Maxim decidió hablar con Boris sobre su posible vuelta a Rostov. Boris lo tomó con comprensión. Después de escuchar a Maxim, sonrió. «En principio puedes volver a Rostov, pero para hacerlo tendrás que cambiar drásticamente tu apariencia. Ninguno de tus antiguos conocidos debería reconocerte». Maxim frunció el ceño. No quería cambiar, le provocaba un ardiente sentimiento de protesta en el alma. «¿Es necesario?», preguntó. «Si quieres volver a Rostov, sí». «No lo olvides, los legionarios tienen tus fotos ahora, saben casi todo sobre ti, y para mantenerte fuera de sus garras tendrás que convertirte en una persona diferente. Esa es la única forma de defensa que tienes hasta ahora». «¿Qué entiendes por cambio? ¿Ropa diferente, imagen diferente?». «Entre otras cosas», asintió Boris, «pero convertirse en una persona diferente es más que eso. Tienes que quitarte la máscara que llevas ahora y ponerte otra diferente». «Yo no diría que llevo una máscara», objetó Maxim. «Así es», confirmó Boris con una sonrisa. «Igual que el resto de nosotros. Recuerda, los magos se rastrean a sí mismos. Sus hábitos, sus reacciones, su forma de percibir, forma parte del arte del acecho. Un buen acechador comprende perfectamente no solo el comportamiento de los demás, sino también el suyo propio. Y no le cuesta nada sustituir una identidad por otra. Tú aún no tienes esa experiencia, así que te será muy útil practicarla». «De acuerdo», aceptó Maxim. «Lo intentaré». «No», dijo Boris negando con la cabeza. «Aún no eres capaz de formarte una nueva imagen. Dejémoslo en manos de nuestras chicas. Seguro que estarán encantadas de hacerlo». «De acuerdo», aceptó Maxim. Interiormente, contento de que Iris no estuviera con él. Ella había ido a Belgorod a ver a Danila. Habían tenido una larga aventura. No me importa. Así empezó. Rada y Oksana aceptaron encantadas la propuesta de trabajar en la imagen de Maxim. Rada puso inmediatamente una condición. Ellas trabajan, él obedece. Tenían que estar de acuerdo. Para empezar, Rada trajo tijeras y una máquina de cortar el pelo, pero Maxim se mostró receloso. «Siempre has llevado el pelo largo», explicó Rada, sentando a Maxim en una silla. «Ahora lo llevarás corto. Déjate crecer un poco el bigote. Te queda bien. Y no tengas miedo. Sé lo que hago». Rada sonrió mientras encendía la máquina. «Eso espero», respondió Maxim con tono asesino. El corte de pelo duró una media hora. No podía decir que a Maxim le gustara especialmente el resultado, pero tampoco podía calificarlo de malo. «Lo estás haciendo bien», le dijo Maxim a Rada, mirándose en el espejo. «Una vez aprendí a ser peluquera», respondió, «en otra vida. Y ahora vamos de compras y vamos a vestirte». Maxim no tuvo más remedio que aceptar. El acto duró 3 horas, y durante todo este tiempo Rada explicó a Maxim las peculiaridades de su nueva imagen con todo detalle. Oksana apenas intervino. Se dio cuenta de que Rada lo hacía realmente bien. En primer lugar, Rada prohibió a Maxim siquiera pensar en ropa vaquera.
diciendo que este estilo es ya inaceptable para él. Estamos creando la imagen de un joven empresario, seguro de sí mismo, con mentalidad empresarial, rico, consciente de sí mismo. El viejo vaquero ya no existe, puedes olvidarte de él. Rada eligió ella misma el traje y las camisas, y Maxim frunció el ceño cada vez más. No le avergonzaba tanto la ropa en sí como su precio. Le parecía indecente gastarse tanto dinero en ropa. Para colmo, Rada le había elegido una docena de corbatas a la vez, y no unas corbatas cualquiera, sino unas muy caras. Cuando le preguntaron por qué necesitaba tanta corbata, que ni siquiera sabía anudar, Rada se limitó a sonreír. No puedes llevar siempre la misma corbata. Conviértelo en un principio y cámbiate de corbata todos los días. Piensa en ello como una pequeña tarea. La siguiente parada de su recorrido fue una zapatería, sin duda una de las que están más de moda. Ni se te ocurra pensar en zapatillas, dijo enseguida Rada. Solo buenos zapatos, y más de uno. Las zapatillas son cómodas. Maxim se estiró, dándose cuenta de que era inútil discutir, y así resultó ser. Después de la zapatería había algunas tiendas más. Rada compró para Maxim un reloj electrónico bastante caro, no de oro, pero muy funcional, un cinturón de cuero para el pantalón, un mechero, un peine, un par de alfileres de corbata. Finalmente, la última compra fue una maleta mediana de cuero. Creo que eso es todo por ahora, dijo Rada, y Maxim suspiró aliviado. Si olvidas algo, lo compraremos más tarde. Maxim ya estaba vestido con su ropa nueva en casa. Cuando se puso el traje, se sintió sorprendentemente incómodo. Todo le parecía terriblemente incómodo. Maxim se sentía como un espantapájaros de jardín, pero Rada estaba encantada. Maravilloso, dijo, anudando la corbata de Maxim, incluso mejor de lo que esperaba. Mírate en el espejo. Maxim se miró en el espejo. Allí había una persona completamente diferente. Era alto, delgado y sorprendentemente mal vestido. Fenómeno, formal, murmuró Maxim, dándose la vuelta frente al espejo. Oksana rió por lo bajo. Rada sonrió suavemente. ¿Has oído la frase como una silla de montar a una vaca?, preguntó Rada. Hasta ahora se trata de ti. No basta con ponerse un traje. Hay que aprender a sentirse cómodo con él. Ahora caminarás por la ciudad un par de horas cada día. Y no solo pasear, sino entrar en tiendas, en distintas empresas. Interésate por la mercancía, pide listas de precios, busca personas inexistentes. Todo esto te ayudará a adquirir la imagen de un hombre de negocios. Pero yo no soy un hombre de negocios, objetó Maxim. Nunca se sabe, sonrió Rada. Quizás te conviertas en uno. Maxim no tenía ganas de discutir. ¿Qué significa buscar a personas que no existen?, preguntó. Esta es una buena excusa para entrar en cualquier institución. Incluso puedes apuntar los datos de la persona en un papel con antelación. Si quieres puedes inventarte toda una leyenda. Por ejemplo, que buscas a tu chica favorita que trabaja por aquí. Rada volvió a sonreír. Esos también son elementos de presión. Montas un espectáculo, pero no para engañar a la gente. Lo haces por el espíritu. Si no estás muy cansado, puedes dar un paseo por la ciudad ahora mismo. Mejor mañana, respondió Maxim. Rada sonrió débilmente. A la mañana siguiente fue a la ciudad, justo después del desayuno. Se sentía muy incómodo. A Maxim le parecía que todo el mundo se le quedaba mirando. El traje era desagradable. Los zapatos repiqueteaban demasiado en el pavimento. ¿Cómo podía compararlos con el suave correr de sus zapatillas? Además, esa horrible corbata. Maxim nunca buscaba gente inexistente. Después de vagar por la ciudad durante una hora, volvió a casa. Su humor era repugnante. No le gustaba su ropa nueva y pensó con irritación que tendría que seguir siendo un espantapájaros de jardín. Solo cuando llegó a casa y puso sus vaqueros nativos y una camisa sencilla se sintió mejor. Su humor no pasó desapercibido. Hicieron bromas sobre Maxim durante el almuerzo, pero después de comer Boris invitó a Maxim a subir a su habitación. «Escúpelo», dijo con una sonrisa mientras ambos se acomodaban en sus sillas. «¿Qué te pasa?» «No es nada», respondió Maxim cabizbajo, encogiéndose de hombros. «Simplemente no me gusta el nuevo look. No me gustan los trajes y las corbatas. No es lo mío. No me siento cómodo con ellos. No creo que pueda acostumbrarme a ellos». «Un hombre no es un perro, se acostumbra a todo», sonrió Boris. «Pero en serio, acabas de cometer un pequeño error. En lugar de centrarte en las cosas positivas, solo te fijaste en las negativas. No me extraña que el mundo entero te pareciera repugnante».
Pero me siento muy incómodo con un traje, objetó Maxim. Te equivocas. Acabas de olvidar la regla principal. El mundo es como nosotros queremos que sea. Recuerda que tú y yo ya hemos hablado de flujos. Sabes que el mundo entero consiste en flujos, pero lo sabes a nivel de tu mente. Tu conocimiento no te aporta nada en la práctica. Y si recordaras lo que te he dicho, comprenderías una cosa muy sencilla. Por tu rechazo activo, por tu irritación, te has metido en un flujo negativo. Los elementos de la corriente están conectados por simpatía, así que tu descontento hace que el mundo te lance una y otra vez acontecimientos que pueden provocar tu irritación. Estás en el flujo, persiguiendo una cadena negativa de acontecimientos y ni siquiera te das cuenta de ello. Sigues en este flujo, así que mis palabras también te causan irritación. Maxim guardó silencio. Sí, Boris tenía razón en algunas cosas, pero el traje es realmente incómodo. Tienes que aprender a seguir la corriente en la que te encuentras, continuó Boris. Si te das cuenta de que estás en una corriente, no es tan difícil salir de ella. El principio es sencillo. Tienes que realizar alguna acción que no coincida con los acontecimientos de la corriente. Por ejemplo, ahora solo tienes que sonreír. Sí, será una acción violenta, porque no quieres reír, pero darás el primer paso para escapar de la corriente negativa que te arrastra. Adelante, inténtalo. Muestra la sonrisa de dientes de sable de un duro hombre de negocios. Maxim sonrió contra su voluntad. No porque Boris se lo hubiera aconsejado, sino porque las palabras sobre la sonrisa de dientes de sable le hicieron reír. Bien, elogió Boris. Ya estás en vías de recuperación. Para ser más precisos, el paciente está más vivo que muerto. Ahora, para desprenderse definitivamente del flujo negativo, debe consolidar el éxito obtenido. Cuenta un chiste. Vamos, no seas tímido. No recuerdo muy bien los chistes, respondió Maxim. Los escucho, me río y luego los olvido. Entonces te lo contaré. Lo escuché ayer. Corto pero ingenioso. Dos ratones en un almacén de películas están masticando una película. Uno deja de masticar y mira al otro y le dice: el guión era mejor. Maxim sonrió. Otro, antes de que se me olvide, continuó Boris. Una pegatina en el coche. ¿Hay vida después de la muerte? Si lo robas lo descubrirás. Maxim volvió a sonreír y luego se echó a reír. Ahora te toca a ti, dijo Boris. Vamos, recuerda lo que sea. Vale, Maxim pensó durante unos segundos. Un hombre está sentado en el sofá de un piso. Oye que llaman a la puerta. Sube, abre, y allí está una anciana con una guadaña. Le pregunta: ¿quién es usted? La muerte. ¿Y qué? Eso es todo. Boris sonrió. No es un mal chiste, dijo. Es un poco lúgubre. Ahora evalúa tu estado de ánimo. Honestamente, con la mente abierta. Analiza tus sentimientos. Hay dos corrientes en ti ahora mismo, la vieja y la nueva. Maxim sabía de qué hablaba Boris. Por un lado, aún tenía ganas de refunfuñar, de enfadarse, de quejarse de la vida. Al mismo tiempo estaba agotado. No tenía la misma fuerza. Las anécdotas tampoco eran muy tentadoras, pero no le inspiraban disgusto. De hecho, Maxim podía elegir enfadarse más o elegir la risa de diversión. Boris le miró y sonrió. Castaneda hablaba de cómo todo lo que pensamos y lo que somos está determinado por la posición del punto de ensamblaje. Para usar su terminología, podemos añadir que podemos desplazar el punto de ensamblaje entrando conscientemente en una u otra corriente. Y si en ti hay aversión a los disfraces, entonces en algún lugar también está esa posición del punto de ensamblaje en la que estás loco por ellos. Así que para un mago que le gusten o le disgusten los disfraces, es una cuestión de elección. Hasta ahora has elegido odiarlos, pero la posibilidad de otra elección es igual de real. Está a la vuelta de la esquina. La próxima vez que te pongas un disfraz, céntrate en los aspectos positivos. No tienen por qué estar relacionados con el traje. Basta con que celebres todas las cosas buenas y bonitas que ocurren a tu alrededor. Tal fijación te arrastrará a un flujo favorable, y ahí el traje no parecerá tan malo. Con el tiempo, la nueva posición del punto de ensamblaje se estabilizará y te sentirás con el traje como pez en el agua. Esto es el empuje, la capacidad de deslizarse en los flujos que nos rodean, eligiendo aquellos que nos gustan. Y al mismo tiempo, el mago siempre es consciente de qué corriente está. No podemos liberarnos completamente de las corrientes, es imposible, pero podemos elegir las que nos gustan. Boris guardó silencio un momento. Hay otra sutileza, prosiguió.
La cuestión es que podemos utilizar el poder de las corrientes en las que participamos. Pueden ser todo tipo de corrientes, por ejemplo religiosas, políticas, sociales. El espectro es casi ilimitado. Entras en una corriente, pones tu atención en ella y tu intención, hablaremos más sobre cómo hacerlo correctamente, y obtienes el resultado deseado, después de lo cual abandonas la corriente, hasta el momento en que te atrapa en el anzuelo y tienes que pagar con tu energía o incluso con tu vida. Dependiendo de la calidad de la energía que necesites, puedes conectarte a muchas corrientes distintas. Por ejemplo, en grandes ciudades como Moscú puedes utilizar la energía del metro. Si has estado en el metro, habrás sentido toda su fuerza. En este caso, al mago no le importa de qué tipo de flujo se trate. Le basta con utilizar su poder para sus necesidades. El flujo cumple su deseo y luego lo abandona. ¿Y cómo se puede aprovechar la energía del subsuelo? Maxim sonrió. ¿Saltando delante del tren? No hace falta que te tires delante de un tren, pero el tema es realmente complicado y lo dejaremos para otra conversación. Ahora hablamos de flujos en general. Recuerda tus ejercicios con el PM. De hecho, allí estabas dirigiendo no uno, sino 4 flujos a la vez. Y si querías ganar la lotería, que es la corriente del diamante, entonces las otras 3 corrientes, corazones, picas y cruces, se convertirán en pesos sobre tus pies. Así que el siguiente paso después de PM es aprender a trabajar con las corrientes sin ningún solitario. Y si deseas ganar la lotería, entonces intenta simplemente entrar en la corriente de diamantes. ¿Y cómo hacerlo? Piensa por ti mismo. Boris sonrió suavemente. Mañana compartirás tus impresiones de otro paseo y al mismo tiempo me dirás lo que has pensado. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió Maxim. Pensaré en todo esto. Esa es otra conversación. Por cierto, ¿dónde está tu enfado ahora? Se ha ido, respondió Boris. Exacto, respondió Maxim. Exacto, asintió Boris. O mejor dicho, le dejaste. El día siguiente resultó mucho más agradable que el anterior. Si Maxim estaba enojado ahora, era solo consigo mismo por ceder a sus emociones. Sí, el traje. ¿Y qué? No mucha gente llevaba traje. Y este, además de todo lo demás, era bastante sólido. Esta vez Maxim no se sintió tan constreñido. Y aunque el traje seguía siendo embarazoso, Maxim trató de no fijarse en él. ¿Por qué debía hacerlo cuando había tantas cosas hermosas alrededor? El cielo, las nubes, la chica de la falda clara, niños con helados en las manos, un perro gracioso con un dueño igual de gracioso. El mundo es hermoso, solo hay que saber verlo. Entró en las tiendas, echando un vistazo a la mercancía. Antes, cuando Maxim llevaba vaqueros y cazadora vaquera, los vendedores se limitaban a mirarle, no les interesaba. Ahora se había convertido en un cliente adinerado. No era de extrañar que revolotearan a su alrededor, alabando sus mercancías a cada paso. Al final Maxim llegó a la conclusión de que parecer rico no era tan malo. No pudo hablar con Boris hasta cerca de medianoche. Él y Román estaban fuera en algún sitio. Se acercaban las elecciones a la alcaldía y oponerse a los legionarios les ocupaba demasiado tiempo. Boris estaba obviamente satisfecho con el informe de Maxim. «Hiciste lo correcto», dijo. «Ahora ves lo poco que se necesita para entrar en la buena corriente. Lo principal es darse cuenta de que estás atrapado en una corriente mala. Entonces es mucho más fácil entrar en una corriente buena. Por cierto, ¿has pensado en entrar en el arroyo del diamante?» Según tengo entendido, hay que prestar atención a todo lo que tenga que ver con el dinero. ¿Es eso cierto? Casi, pero no del todo. Recuerda que te hemos hablado de la red, y la red se compone de diferentes arroyos, grandes y pequeños. Convencionalmente hay ríos y hay arroyos delgados. Si empiezas simplemente fijando tus ojos en algunos elementos relacionados con el dinero, entras en uno de los arroyos finos. De hecho, lo creas, pero tal arroyo es muy débil. Y si intentas ganar la misma lotería, como mucho ganarás 100 o 2. La fuerza de la corriente en la que estás sería demasiado pequeña para proporcionarte una ganancia seria. Así que tienes que pasar a corrientes de mayor nivel. ¿Cómo hacerlo? Encuentra los elementos del real que reflejen ese nivel superior. Y aquí llegamos a un tema muy importante: la expresión geográfica de la red. Me propongo hacer una experiencia así. Boris se levantó de la silla. Abrió la puerta del armario y empezó a rebuscar entre los papeles. Ajá, aquí está. Sacó una gran hoja de papel doblada por 4.
Cerró el armario y volvió a sentarse en la silla. Es un plano de la ciudad. Boris desplegó la hoja. Pasó la palma de la mano por los pliegues. Estaba un poco arrugado, pero eso no era nada. En el pasillo junto al teléfono hay una guía telefónica con las direcciones de todas las organizaciones de la ciudad. Tu tarea consistirá en localizar algunos de estas organizaciones, pero no debes elegirlas al azar, sino según sus colores, como en PM. Por ejemplo, coloca en el mapa la cadena de tiendas más grande. A continuación, marca los cines, las iglesias, los edificios de las estructuras de poder, como los departamentos de policía, las comisarías, el FSB, las comisiones militares, etc. En una palabra, marca todos los objetos más importantes de la ciudad. Es importante no solo marcarlos, sino estructurarlos en una red, conectando los puntos entre sí. Puedes coger los lápices de colores de Oksana y marcar las distintas partes de la red con colores diferentes. Como resultado, obtendrás un reflejo de la red sobre el terreno. Si luego analizas el esquema resultante, podrás identificar algunos patrones especiales en él. Puede tratarse de triángulos, rombos, pentagramas y hexagramas, tanto pares como correctos y no tan pares. La siguiente tarea será introducir un triángulo de este tipo en tu cadena. Y si tienes una cadena de diamantes, entonces debes encontrar un triángulo de bancos, grandes tiendas, es decir, algunas estructuras comerciales. Cuanto más correcto sea el triángulo o rombo, mejor. Además, al realizar tu cadena tendrás que visitar constantemente todos los puntos nodales de este triángulo o rombo. Haciendo esto entras en un nivel superior del flujo. Conectas con el poder de estas estructuras contigo mismo. Todavía hay muchas sutilezas, pero ahora ya conoces el esquema general y podrás descubrir los detalles por ti mismo. Boris sonrió. El conocimiento solo tiene poder cuando sudas por él, así que coge el mapa y vete. Pero la estructuración en 4 palos es artificial, ¿no?, preguntó Maxim tirando de la carta hacia él. No refleja toda la variedad de elementos. Muy cierto, confirmó Boris. ¿Pero qué te impide crear tu propia clasificación? Puedes tener 10 trajes, 20. En un campo de investigación, cuanto más a fondo trabajes los elementos de la red, mejor. En el límite, todo lo que vemos forma parte de la red. Ahora percibes el mundo como estás acostumbrado. No hay lugar para la magia en tu percepción. Al identificar la red sobre el terreno, empiezas a cambiar la visión estándar del mundo, sustituyéndola por una mágica. Para ti ya no hay solo carreteras o aceras, solo bancos y tiendas. Todo esto son elementos de la red. Si trabajas el mapa correctamente, serás capaz de identificar nodos y carreteras, de averiguar la jerarquía de los elementos del mapa. Con el tiempo, la nueva percepción suplementará la antigua y la red te irá revelando sus secretos. Por ejemplo, te darás cuenta de que cualquier elemento del mundo que te rodea puede convertirse en un punto de entrada al sistema. Y el punto de entrada es el elemento principal de tus portales favoritos. Imagina que caminas por la acera y fijas tu atención en ella. Al mismo tiempo sabes que en alguna calle de Rostov hay una acera muy parecida. Tu atención conecta estos 2 puntos y la red te abre un portal. Un momento y te das cuenta que estás caminando por una acera en Rostov. O entras en un ascensor en una casa y sales del ascensor en otra ciudad. Puedes encontrar decenas de puntos de entrada para ti, pero todo esto solo funcionará cuando la red tenga un lugar firme en tu imagen del mundo. Hay mucho en lo que pensar, asintió Maxim. ¿Cómo abriste tu primer portal? ¿Y cuándo? Hace unos 7 años. Boris se quedó pensativo. Sin embargo, enseguida sonrió. Entonces vivía en los suburbios de Moscú y viajaba a Moscú para trabajar en tren. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana, todavía era de noche, y había que caminar 20 minutos hasta el tren. Había un camino bordeado de arces. En otoño estaba cubierto de hojas. Me gustaba mucho este lugar. De día, por supuesto, no en la oscuridad. Una vez caminaba por ella una mañana de otoño. Estaba oscuro, hacía frío, y las hojas crujían bajo mis pies. Recordé que ya es Moscú. De camino al trabajo pasaba por un parque con los mismos arces. Las hojas caídas crujían bajo mis pies de la misma manera. Por un momento me pareció incluso que ya estaba en Moscú. Sonreí e inmediatamente me metí en una fuente. Una fuente de un parque de Moscú. ¿Y qué? Nada. Tardó mucho en volver en sí. Miré mi reloj, aún eran las 6. Normalmente llegaba a Moscú casi 1 hora más tarde.
Luego pasé casi 3 meses intentando abrir de nuevo ese portal, pero nunca lo volví a conseguir. En enero me fui de allí. Bueno, y luego hubo otros portales. Boris sonrió. Así es como suele empezar. Primero casi por accidente, luego conscientemente. Bueno, ¿cómo se abre un portal conscientemente? Tiene que haber algunas sutilezas, ¿verdad? Por supuesto que las hay. Los portales seguirán siendo cuentos de hadas para ti hasta que aprendas a crear un punto de entrada. Existen diferentes técnicas al respecto, pero te aconsejo lo siguiente. Intenta prestar atención al movimiento del aire. Por ejemplo, intenta contemplar el aire en el umbral de una puerta, preferiblemente sobre un fondo oscuro. Verás una leve agitación, temblor, ondulación. Sigue observando. Tu tarea consiste en localizar la zona del espacio observada, en notar sus diferencias. Al mismo tiempo, lo más importante es captar este movimiento no solo con la vista, sino también con todo el cuerpo. Si lo haces todo correctamente, la zona seleccionada del espacio empezará a oscurecerse, convirtiéndose en una mancha oscura. Este punto es la base del portal. Expandiéndolo hasta el tamaño adecuado, podrás entrar en él. De nuevo, lo principal aquí es el complejo de sensaciones a nivel corporal. Digamos que abrí mi primer portal al percibir el susurro de las hojas secas. En el caso de una mancha, tienes que quedarte atrapado en las sensaciones de esa mancha, tu sensación de ella. En la primera etapa el objetivo es ser capaz de crear un punto de entrada en cualquier lugar y entorno en pocos segundos. A continuación, puedes aprender a utilizar un portal, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado. Los movimientos incontrolados a través de un portal pueden llevarte a un manicomio. De nuevo, es aconsejable utilizar los portales solo cuando sea realmente necesario. Y si vas saltando de un lado a otro, como un diablo en una cuerda, entonces un día, cuando realmente necesites abrir un portal, no podrás hacerlo. Simplemente no tienes fuerza suficiente. Así que aquí, como en todo, hay que mantener una medida razonable. De todos modos, intenta trabajar en el punto de entrada. Probablemente te resultará interesante. Boris miró desafiante su reloj. Lo intentaré, sonrió Maxim. Gracias, Boris. Buenas noches.